¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para todos nosotros? Bien, vamos bien. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para el mundo? Ahora les cambio la pregunta. ¿Sabe usted cuál es el plan de Dios para el mundo? Ay. ¿Sabe usted cuál es el plan de Dios para usted? Entonces miren que es muy diferente. Sí, sabemos que Dios tiene un plan con el mundo. ¿Lo conocemos? Puede que sí, puede que no. Sabemos que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Lo conocemos? Algunos podrían decir, sí, lo conozco. Otros podrían decir, creo que sí. No estoy seguro. ¿Y sabe qué? Eso está bien, porque en ese proceso estamos, ¿no es cierto? Y es lo que Dios quiere, que podamos conocer cuál es ese plan. Y permítame entonces hablar del plan general, del plan de Dios. Una buena noticia para usted. Vamos a conocer hoy, para los que no lo conocemos, y tal vez recordar cuál es el plan de Dios para el mundo. ¿Me acompañan a recordarlo, a conocerlo? Listo. El plan de Dios. Entonces, en la Biblia nosotros, ahora sí, si me regalas la siguiente, Saray. El plan de Dios en la Biblia nos lo presentan y utilizan dos figuras bien interesantes para conocer cuál es ese plan de Dios. Utiliza la figura de ovejas y utiliza la figura de hijos. Permítanme hablar de la primera, esa primera figura de ovejas. Marcos 6:34, ahí lo tenemos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y continúa el texto diciendo, porque eran como ovejas sin pastor. Y continúa y termina este versículo diciendo, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces Jesús sale de la barca, ve una gran multitud y dice que tuvo compasión. Algo dentro de él se movió y dijo, tuvo compasión. Y el texto nos dice, ¿por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Dios entonces, al ver esa multitud, Jesús, al ver esa multitud, está viendo que son como ovejas. Pero ¿qué característica tenían esas ovejas del relato? Dice que eran como ovejas sin pastor. Allí está el plan de Dios. Y lo amplía un poquito más en el libro de Juan. Acompáñenme en el libro de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, y se presenta entonces allí Jesús el buen pastor, otra vez la figura de ovejas, pero también esas ovejas relacionadas con un pastor. Y mire lo que dice el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús está utilizando otra vez esta figura, pero además de utilizar la figura de las ovejas, se está presentando él como el buen pastor. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14 vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¡Ah, qué privilegio! Como ovejas y Jesús como pastor, Jesús me conoce. Jesús nos conoce. No somos desconocidos para Jesús. Y continúa diciendo, y las mías me conocen. O sea que usted y yo estamos en ese proceso de seguir conociendo a ese buen pastor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y mire lo que dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y uno continúa el texto ahí leyendo y es increíble todo lo que Jesús está hablando, cómo se está presentando. Dice que Él pone su vida, no es que se la quiten, Él pone su vida por las ovejas. Y en ese aspecto, en esa posición de ovejas, entonces podemos encontrar y conocer cuál es ese plan, el plan de Dios. Y hay otras ovejas, dice también
que no son de este redil que debo traer. Entonces es un plan a largo plazo, es un plan general, es un plan para todos y usted y yo estamos dentro de ese plan. Jesús, Dios nos conoce como ovejas, somos parte de ese rebaño. Y si de pronto hay alguien que me está escuchando acá o allá en sus casas que esté dudando, tranquilos, Dios está diciendo, hay otras ovejas que debo traer. Entonces el plan de Dios es que formemos parte de ese rebaño, de ese redil. Y otra figura que utiliza para presentar ese plan grande es el de hijos. Y hace un momento lo cantamos, soy hijo de Dios. Cantábamos que en la casa de Dios hay lugar para todos nosotros. Como hijos hay un lugar que usted y yo podemos ocupar y estamos ocupando dentro de la casa de Dios. Juan 1:12 dice, acompáñenme a Juan 1:12. Juan 1:12 está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, otra traducción dice, les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante, Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Además entonces de colocar en la Biblia esa figura de ovejas, también nos está entendiendo y podemos identificar ese plan de Dios como hijos. Y como hijos entonces tenemos la posibilidad de ocupar un lugar en la casa de Dios. Y más adelante dice, no los dejaré huérfanos. Tal vez hay mucha gente afuera que se siente huérfanos, pero el plan de Dios es que sean parte, formen parte de la familia de Dios. C.S. Lewis dijo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. La obra de Jesús en la cruz por usted y por mí. Ese es el plan de Dios. Es un plan que no ha cambiado, es un plan que desde la eternidad Él ha trazado. Desde el principio su plan se mantiene y hasta la eternidad y todo el tiempo que vaya a pasar, ese plan se mantiene. Entonces, listo, ya recordamos, sí, Dios tiene un plan con el mundo, que sean ovejas dentro de ese redil, que sean hijos en esa casa que Él ha preparado para nosotros. Entonces ese plan grande lo incluye a usted y lo incluye a mí. Y el plan de Dios, como les decía, no cambia y es un plan general. Pero así como les hablaba, si podemos pasar a la siguiente, así como les hablaba de ese tangram, ese plan grande a través de la obra de Jesús está integrado por planes más pequeños, por figuras, por fichas más pequeñas. Y ahí es donde entra el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Quiere saber cuál es el plan de Dios para usted? Yo no se lo puedo decir, porque yo no lo sé. Si usted desea conocer cuál es el plan de Dios para su vida, pues deberíamos ir a ese buen pastor, deberíamos ir a ese padre para que nos revele cuál es su plan. Y en esa medida entonces podemos ejercitarnos como hijos para conocer cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y esos planes de Dios forman parte dentro de ese plan grande del que ya mencionamos. Y vamos a hablar de algunas características de ese plan de Dios que son particulares. Y como les dije, no les puedo decir cuál es su plan, porque no es el plan que yo tenga con ustedes, es el plan de Dios para usted como hijo, es el plan de Dios para usted como oveja. ¿Y por qué hablamos de estos planes? Miren, en esta época como familia, de manera personal, estamos enfrentando diferentes nos estamos enfrentando a diferentes tomas de decisiones, y si hay algo que nos ha traído la época de la pandemia es precisamente eso, diferentes cambios, diferentes decisiones para tomar, ¿no es cierto? Diferentes
situaciones que replantear, que de pronto en otra ocasión no hubiéramos tomado. Enfrentarnos a esos cambios, a esas decisiones, pues no es tarea sencilla. Tal vez cada uno de ustedes está pasando por diferentes momentos o situaciones donde necesitan tomar decisiones, y esas decisiones, sin lugar a dudas, hacen parte del plan de Dios para usted. Por eso la necesidad que tenemos de tomar esas decisiones adecuadas y sabiendo que lo estamos haciendo a partir del plan de Dios general, pero también del plan de Dios particular para cada uno de nosotros. Entonces, ¿conocemos el plan de Dios a nivel general? Sí, pero necesitamos como hijos, como ovejas, saber cuál es el plan de Dios y cómo lo que yo decida va a ser parte o no de lo que Dios quiere y de ese plan particular que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y podemos entonces meditar en algunas verdades con relación a esos planes. Planes que nos pueden ayudar a entender, no a decirle cuál es el propósito, no, eso es relación entre usted y Dios. Eso es algo que usted y Dios, usted debe preguntarle a Dios. Y en la medida que lo hagamos, tal vez podemos considerar algunos aspectos para entender si ese plan que deseo tomar hace parte dentro del plan. Por eso he titulado el mensaje El plan dentro del plan. Y en primer lugar puedo reconocer, y como hijo siempre debo reconocer, que sus planes son mejores que los míos. Siempre los planes de Dios van a ser mejores que los míos. Por eso la necesidad de consultar a Dios si lo que voy a decidir, si ese plan que tengo es o no es, si es por ahí o no es por ahí. Su plan, el plan general, me permite tener prioridades en mis planes. Decisiones o planes que podemos tomar a nosotros. Bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Necesito un trabajo? ¿Necesito dinero? ¿Qué voy a hacer para tomarlo? Todas esas son decisiones que podemos tomar y debemos tomar, ¿no es cierto? Y en algún momento de la vida seguramente vamos a tener que tomarla. Pero trae consuelo y trae tranquilidad cuando yo sé que lo que yo puedo estar planeando, tal vez no es por ahí, porque los planes de Dios son mejores. Mateo 16:26, mire lo que dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera. Ay, mi plan es tener un trabajo, mejor dicho, el trabajo, para tener harta plata. Y bueno, es un plan, pero ¿será un plan que encaja dentro del plan de Dios? Y el texto lo dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Entonces, como que a veces nuestros planes como que están un poquito en contravía de lo que Él quiere. Y en este mundo sí que hay planes y sí que hay posibilidades de planes, pero ¿qué tan alineados están a ese plan de Dios? Ahora, no estoy diciendo que tener sea dinero sea malo. La Biblia dice el amor al dinero. Ahí está el problema. No estoy diciendo que casarse sea malo. No estoy diciendo que tener un trabajo sea malo. El problema está cuando esas prioridades cambian y entonces no están encajando dentro del plan de Dios. Qué increíble. Pero Jeremías 29:11 es un texto que como que nos ayuda a entender esto. Dice: yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar y no de calamidad. Increíble. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si los planes que Dios tiene conmigo, si conozco el plan que Dios tiene para mí, puedo tener la tranquilidad que es un plan que está pensado para mi futuro y que trae esperanza. Y no sé usted, pero la obra de Jesús, su sacrificio en la cruz, eso trae para mí una esperanza increíble y me asegura un futuro que solo Él conoce. Esos planes entonces que Dios da, que Dios coloca, siempre
tienen futuro y traen esperanza. Eso es plan particular que Dios tiene para nosotros y que estamos en ese proceso de descubrir. Si están alineados a su plan, van a traer para usted un futuro y una esperanza. Y puede que desconozcamos qué va a pasar, pero Dios dice: tranquilo, va a traer un futuro y una esperanza. Qué increíble verdad. Si pasamos a la siguiente, otra verdad en la que podemos confiar o en la que podemos descansar en esos planes de Dios, es que podemos confiar en esos planes, en esos sueños de Dios, pues Él ve el panorama completo. Yo puedo tomar o estar pensando hoy desde aquí: yo no sé qué voy a pasar, tengo la posibilidad de, no sé, entrar a estudiar determinada carrera. Yo la estoy viendo de aquí hacia un futuro incierto. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en 5 o en 10 años. Por eso a veces la incertidumbre y la necesidad de saber, bueno, ¿será que sí? ¿Será que sí es por ahí, Señor? Esa persona con la que me voy a casar, Señor, ¿será que sí es por ahí? ¿Por qué? Porque está la incertidumbre. Otra vez, yo lo estoy viendo desde aquí. Pero hay una verdad increíble, y es que el Señor la está viendo desde la eternidad. Él ya vio lo que pasó. En esa medida, entonces yo puedo confiar, no en que sea un plan o una decisión buena o mala, sino: Señor, yo te estoy viendo a ti, porque tú desde la eternidad estás viendo lo que va a pasar con mis planes. Y de nuevo, tus planes son mejores que los míos, porque tú tienes el panorama completo. Yo lo estoy viendo desde la limitación de mi realidad, de mi hoy. Tú lo estás viendo desde tu eternidad. Miren lo que dice Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Señor, no sé cómo decidir, no sé cómo lo que decida ajusta o no dentro de los planes. Por eso lo coloco delante de ti. Estoy encomendando ese plan a Dios. Y mire lo que termina el texto diciendo: confía en Él y Él hará. Entonces, ¿cómo no confiar en un Dios que está viendo desde la eternidad mi presente? ¿Cómo no confiar en un Dios que está viendo desde su eternidad mi futuro, mi mañana, mis planes, alineados a sus planes, a su plan? Podemos confiar entonces en un Dios así, conociendo entonces que sus planes son mejores que los nuestros. Mire, Jesús también pasó por esta situación. Recuerden que antes de ser crucificado, Jesús estaba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. En lo temporal, Jesús estaba diciendo: va a costar, va a doler. Si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínense a Dios desde acá diciendo: listo, vamos a pasar la copa. En ese momento le estaba evitando el sufrimiento a Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado entonces con nosotros, con nuestra eternidad? Muy bien. Entonces los planes míos no son los mejores siempre, los planes de Dios. Y por eso Jesús continúa su oración diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, tú sabes qué va a pasar. Y Dios sabía que iba a traer sufrimiento, que iba a traer dolor, pero que era necesario para que usted y yo tuviéramos hoy el privilegio de ser hijos de Dios, de ser ovejas de ese redil. Entonces miren cómo Jesús, el Hijo de Dios, se vio enfrentado a esa situación. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, que se haga conforme a tu voluntad. Señor, podemos estar pasando por diferentes situaciones y diferentes circunstancias que nos obligan a tomar decisiones, pero que nuestra oración sea: Señor, que esas decisiones no me aparten de tu plan, que esas decisiones estén alineadas a tu plan.
no se haga tu voluntad. Y por eso el salmista tenía esa confianza. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Él lo prometió. ¿Sí? Dice, reconócelo y en todos tus caminos y Él enderezará. ¿Por qué va a enderezar? ¿Cuándo enderezamos algo? Pues cuando está torcido, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida podemos confiar de la guía de Dios y nos lleva a depender de una manera increíble, porque sabemos que Él, desde su eternidad, está viendo y sabe qué es lo mejor para nosotros. De nuevo, porque Él sabe los pensamientos y los planes que tiene para cada uno de nosotros, y que esos planes son para darnos un futuro y una esperanza. Qué verdad tan increíble. También a veces podemos desviarnos de esos planes cuando empezamos a comparar con los planes de otras personas. Si pasamos a la siguiente, y entonces encontramos un peligro, el peligro de comparar mi plan con el plan de otra persona. Y allí encontramos, Señor, ¿por qué él tiene dinero y yo no? Señor, ¿por qué él tiene un carro último modelo y el mío a duras penas si se mueve? Señor, ¿por qué él tiene el trabajo que yo quiero? Y entonces allí encontramos esa situación de desviarnos, dejamos de mirar otra vez al que está viendo desde la eternidad para empezar a comparar. Y hay una historia en la Biblia, un relato que nos deja ver esta situación en un personaje que es una belleza. Juan capítulo 21. Vamos a mirar cómo Simón, Pedro, el discípulo Pedro me cae bien, es muy nosotros, ¿no? Cómo Pedro entonces estaba cayendo en este error de comparar y compararse. Jesús ha resucitado, Jesús se aparece a sus discípulos, ¿no es cierto? Prepara para ellos una comida y llama a Pedro y empieza a caminar con Pedro, y hay una conversación bien interesante. Juan capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Otra vez la figura, ¿recuerdan el plan general? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahí está. 17, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. 3 veces le había negado, 3 veces le preguntó si le amaba, estaba restituyendo su relación. Parece que Pedro ahora no tenía claro cuál era su propósito. Bueno, Dios le está diciendo: voy a restablecer esa relación que tengo contigo. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y la instrucción, el plan: apacienta mis ovejas. Ya Pedro entonces tenía esa primera indicación, ese primer plan para él, que está alineado de nuevo al plan de Dios. Y le está diciendo más adelante cómo iba a morir. Nos lo deja aquí ver en el versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Extenderás tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Pedro, vas a sufrir, vas a morir crucificado. Y recordamos cómo murió Pedro, y efectivamente murió crucificado. Pero él dijo: no me crucifiquen normal, colóquenme de cabeza. No soy digno de morir
como lo dijo Jesús. Pero entonces Jesús está presentando su plan, su propósito para Pedro. Y mire lo que hace este cabezón. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Cuál era el discípulo a quien amaba Jesús? Juan. Increíble. Juan mismo está contando esta historia. Juan está diciendo, y mientras él iba caminando se dio cuenta que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Ahí Pedro acaba de recibir el plan de Dios, acaba de conocer qué quiere Dios y ahora está diciendo: Señor, ¿y este qué? Otra versión dice: Señor, ¿qué va a pasar con este? Ahora, este es como medio despectivo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este? Que Pedro, ¿tiene usted ya el plan para usted? Preocúpese por el suyo. Y mire la respuesta de Jesús, me encanta. 22. Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y no quiere decir que Juan iba, bueno, muchos después de eso decían que Jesús había dicho que Juan no iba a morir. No, Jesús le está diciendo a Pedro: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a usted qué? ¿Qué tiene que ver eso con usted? Y otras versiones, si uno mira en la Biblia, los dice, lo traducen como: ¿qué te importa a ti? ¿Sí? Es mi plan con Juan, así que usted tranquilo porque yo ya tengo mi plan con usted. ¿Sí? Increíble esa respuesta de Jesús. ¿Y a ti qué? Y termina el texto diciendo: sígueme tú. Sígueme tú. No ha cambiado lo que le dijo. Antes le dijo: apacienta mis ovejas, sígueme. Pero luego le dice: bueno, usted tranquilo por los demás. ¿Sí? Y podemos estar tranquilos por los demás. Y a veces como que sufrimos nosotros más viendo cómo otros Dios los bendice. ¿Por qué a él sí y a mí no? Jesús nos está diciendo: ¿y a ti qué? Y no porque sea un Dios grosero, sino porque es el plan de Dios con él. Pero así como él, conmigo, su palabra dice que son planes de bienestar, con un futuro y en esperanza. En esa medida podemos descansar. Y no es que Dios tenga preferidos. Dios no tiene preferidos. Dios tiene hijos. Y creo que como padres podemos entender esa verdad. Cada hijo es diferente. Cada hijo es único. Cada hijo es particular. Y en esa medida entendemos que sus planes son mejores y que no tenemos por qué desgastarnos comparando. Finalmente, entender ese plan de Dios, su plan general, cómo encajo yo dentro de ese plan, nos ayuda a tener una profunda dependencia, una profunda relación con Dios y poder preguntarle a Jesús y poder ser guiados por Él. Preguntar: Señor, ¿cuál es tu plan conmigo? Señor, lo que voy a decidir hoy ¿se está alineando con tu plan general? Señor, no nos permitas tomar una decisión que nos aleje de ese plan que tú tienes conmigo. Señor, no nos permitas desviarnos pensando en el plan de los otros, sino que podamos reconocer y entender hoy que Dios tiene un plan conmigo y que es un plan de bienestar, es un plan que está pensado desde la eternidad, y en esa medida puedo yo descansar. Jesús tenía la necesidad, Él tuvo la necesidad de preguntarle a Dios antes de tomar cantidad de decisiones. Dice que antes de escoger a sus discípulos pasó toda la noche orando, y que llegada la mañana los escogió. Así que puede uno imaginar qué estaba orando, qué estaba preguntando Dios. ¿Cuáles son esas personas a las que tú quieres que
me acompañen en esta misión que tú has dado. Y así encontramos cantidad y cantidad de textos en la que nos decía que Jesús se tomaba el tiempo para estar a solas, orando, preguntándole a Dios con relación a los planes. Y si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿cuánto más nosotros como hijos tenemos esa necesidad de pasar tiempo con Dios preguntando por sus planes? Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.